Buen día, soy Antonio de la Cruz. Hoy vamos a hablar de cómo liberar a Venezuela sin miedo. Hoy Venezuela vive una paradoja dolorosa. Ganó las elecciones, pero aún no ha podido gobernar. El 28 de julio del año pasado, el pueblo eligió con más del 70% de los votos a Edmundo González Urrutia como presidente. Y sin embargo, el poder real permanece en manos de la estructura criminal, el Cartel de los Soles, una organización terrorista global según la administración Trump, que se aferra al Estado mediante el miedo, el terrorismo de Estado y la propaganda usando manejo de la posverdad. Pero la historia enseña algo. El miedo también se puede liberar. Durante 2 décadas, el chavismo gobernó no solo por la fuerza, sino por el control de la percepción. Convenció a millones de venezolanos de que el camino era más peligroso que la ruina, de que seguir igual, aunque duela, era más seguro que arriesgarse a vivir mejor. Esa es la arquitectura del miedo. Una prisión invisible donde el hábito sustituye a la esperanza. Pero toda prisión tiene una puerta, y esa puerta siempre se abre desde adentro. La clave no es prometer más, sino redefinir cómo un pueblo percibe el riesgo y la esperanza. Así lo entendieron los pueblos de Sudáfrica, Polonia y Chile. Cuando Mandela ofreció perdón, no fue idealismo, fue cálculo. Perdonar reducía el riesgo de guerra civil. Cambiar dejó de ser una amenaza y se volvió la única salida segura. Eso mismo debe ocurrir en Venezuela. Que la continuidad del régimen represente el peligro y la transición el resguardo. En los barrios el miedo se mide en silencio. Temor a perder un subsidio, temor a que te nieguen una bolsa de comida, una bombona de gas, temor a que detengan a tu hijo. Cada necesidad se volvió un instrumento de control. Pero cuando el ciudadano encuentra protección fuera del sistema, en su comunidad, en su iglesia, en su gente, el miedo empieza a desmoronarse. Así se libera una nación, quitándole al poder su monopolio sobre la seguridad del ciudadano. La esperanza no es esperar, es disciplina. Chile lo entendió con 3 palabras. La alegría ya viene. No ofrecía una utopía, ofrecía un respiro. Venezuela necesita su propio mensaje. Uno que no prometa sacrificio, sino vida normal. Dormir sin miedo, hablar sin miedo, vivir sin pedir clemencia. El regreso de los hijos al hogar. Cuando un régimen niega la alternancia, el poder debe asumirse primero en el plano simbólico. Mandela hablaba como presidente desde la cárcel. Los polacos de Solidaridad actuaban como si el comunismo ya hubiera caído. Los chilenos del no mostraron un país libre antes de tenerlo. Así también debemos hacerlo nosotros en Venezuela. Simular la república desde abajo. Asambleas ciudadanas, entre lo posible, redes humanitarias, escuelas de liderazgo local. La justicia no como castigo,
sino como una forma de volver a confiar y rechazar ser sapo, el último mecanismo del cartel para gestionar el miedo. Porque el miedo paraliza cuando no tiene dirección. En cambio, el temple nace cuando el dolor adquiere sentido. Y ese sentido es claro: convertir la mayoría moral en una mayoría irreversible, transformar el miedo en cálculo, administrar el alivio, consolidar el relato común e internacionalizar la empatía. Venezuela no pide intervención, pide coherencia del mundo libre frente a el crimen, a una organización terrorista global. Zohran Mamdani dijo en Nueva York, su nuevo alcalde: respira, Nueva York. Hoy Venezuela necesita lo mismo: respirar antes de renacer. Durante un cuarto de siglo hemos contenido el aire entre el miedo y la espera. Pero llega un momento en que contener la respiración duele más que exhalar. Cuando una sociedad deja de temer al cambio, porque el estancamiento es peor, el cartel o el régimen que la oprime ya ha comenzado a caer. La libertad no llega cuando vence la fuerza, sino cuando la mente, por fin, decide dejar de obedecer. Entonces, y solo entonces, Venezuela volverá a respirar.